Bien, vamos a ver el tema de generadores de señal y osciladores. ¿eh? En general, los generadores de señal producen señales eléctricas que pueden ser de distintas formas. Por ejemplo, esta sería una señal senoidal, esta sería una señal triangular, cuadrada, habíamos visto la rectangular en la fuente de conmutada, o también en forma de impulsos. ¿Cómo se produce esto? En general, el generador senoidal directamente convierte una tensión continua en una tensión alterna, digamos, mediante un circuito que se llama oscilador. El circuito oscilador adentro tiene un circuito resonante, o sea que tiene un circuito que tiene bobinas, o sea, L, y capacitores. O sea, cuando es resonante, cuando la impedancia inductiva es igual a la impedancia capacitiva. Ustedes imagínense, por ejemplo, en un circuito serie, si yo tengo una bobina en serie con un capacitor y la X de la bobina, o sea, la reactancia es igual a la X del capacitor, ¿no es cierto?, a la reactancia del capacitor, como esta es negativa con respecto a esta, la reactancia que tengo es cero, para esa determinada frecuencia. O sea, el circuito resonante produce una frecuencia que se llama de resonancia. Y hay de distintas frecuencias. O sea, lo que yo puedo manejar acá es la amplitud de la corriente alterna y la frecuencia. En general, los generadores son senoidales de baja frecuencia, trabajan entre 1 Hz y 100 kHz. Se utilizan para los equipos de audio porque las señales de audio están más o menos entre los 20 Hz y los 20 kHz. Y los generadores senoidales de alta frecuencia trabajan entre los 100 kHz y 1.000.000 de kHz. Y se utilizan para medir las características en general de las emisoras de radio, de los sintonizadores, ¿no es cierto? Pero como en realidad la bobina, digamos, una bobina tiene una determinada resistencia. Si no tuviera resistencia, digamos, si fuera ideal el capacitor también, esto permanecería oscilando indefinidamente. O sea, acá la bobina le entrega la energía que acumuló en forma magnética al capacitor y el capacitor le devuelve la energía que acumuló en forma de campo eléctrico a la bobina y así sucesivamente oscila. Pero como hay una resistencia de por medio, se va a ir produciendo una atenuación. Entonces, para evitar esta atenuación es que se pone, digamos, en paralelo un amplificador. O sea, al circuito generador de señal se le pone una realimentación a través de un amplificador, ¿cierto? Y eso tiene que cumplir determinadas condiciones, o sea, tiene que cumplir, por ejemplo, que la señal de salida, digamos, esté en fase con la de entrada. Eso de cajón, porque si están desfasadas se produciría más, ¿cómo es que se llama? Más atenuación. Y por otro lado, la ganancia del amplificador tiene que ser mayor que 1. También vamos a ver unos circuitos de control de potencia de los elementos que vimos, los tiristores, los triac. Lo primero que vamos a ver acá es el control de potencia en corriente continua con un rectificador controlado de silicio, un SCR. O sea, el circuito está compuesto por un pulsador, ¿no es cierto? El rectificador controlado, por ejemplo, alimentamos una estufa y con una fuente de corriente continua de 200 volts. Esto acá a la compuerta al gate o compuerta del rectificador, le vamos a dar un pulso de 2 volts acá. Entonces esto, mientras no esté este pulso, esto no hay conducción, porque esto si bien es un diodo, pero es un diodo controlado, o sea que conduce solamente cuando tiene la compuerta excitada, por decir así. Entonces acá, cuando aplicamos este pulso, esto va a conducir y va a permanecer conduciendo hasta que no baje esta corriente que pasa por acá, hasta que no baje por debajo de la corriente de mantenimiento. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en los rectificadores controlados? Entonces una forma de pararlo esto es pulsar acá.
Con pulsar acá nomás 50 microsegundos esto se para. Y gráficamente sería así. Por un lado yo tengo la corriente que pasa por la carga acá. La resistencia de la estufa, por ejemplo, es de 10 ohm. Si la tensión es de 200 volt, acá voy a tener una corriente de 200 dividido 10, o sea, de 20 amperes. O sea que en el momento que el rectificador comienza a conducir, voy a tener una corriente de carga de 20 amperes. Y este pulso, digamos, de 2 volts en la compuerta, lo voy a generar o lo voy a mandar en el momento que quiero poner en marcha este equipo. Otra forma, digamos, es ahora con corriente alterna. Con corriente alterna, si yo uso un rectificador controlado acá en la alterna tengo el tema de que cuando el semiciclo positivo, si está habilitada la compuerta, conduce, pero con el semiciclo negativo no conduce, ¿no es cierto? Entonces, al no conducir, acá se corta la corriente nomás, o sea, conduciría medio ciclo y después el segundo ciclo no conduciría, y para que en el tercer ciclo conduzca tengo que entrar, digamos, un pulso a la compuerta. Entonces acá yo necesito el generador de pulsos o de impulsos y en general lo puedo variar, y al variar estoy variando la corriente, por ejemplo, que va a pasar por esta lámpara. Este sería un circuito básico, ¿no es cierto?, de corriente alterna con un rectificador controlado. Si yo quiero controlar, digamos, o sea, por ejemplo, si quiero que la iluminación sea máxima, voy a dejar pasar los semiciclos positivos nada más en este caso. Entonces los pulsos van a tener que mandarse en este tiempo, y en este tiempo, y el tercero en este tiempo, y así sucesivamente. O sea que la frecuencia de los pulsos va a tener que ser esta. Si ahora yo quiero atenuar, digamos, o sea, la conducción va a ser durante este tiempo T1, digamos, todo el semiciclo positivo. Si yo ahora quiero, por ejemplo, bajar la iluminación de la lámpara o del equipo, entonces retraso, digamos, el envío del pulso con el generador de impulso, y si lo mando en este punto va a conducir solamente en este tiempo. Lo mismo en los otros ciclos sucesivos. Si aún quiero bajarlo más, tengo que retrasar el momento, ¿no es cierto? Acá lo mandaba en este punto, este era el punto 1, este será el punto 2, en un punto 3 más cercano, digamos, a donde se hace cero el semiciclo positivo. Al mandarlo acá, solamente va a conducir esta partecita de la corriente, acá solamente esta partecita, lo que está en negro. Si aún quiero bajarlo más, ya me acerco, digamos, prácticamente al cero. Esta es una forma de atenuar en forma continua. Esta es la ventaja, que yo puedo atenuarlo en forma continua, no con saltos, directamente la corriente que va a ir a la carga. Ahora, si quiero controlar corriente alterna con un triac, ya el triac, ¿se acuerdan que conducía en los dos sentidos? O sea, conducía tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo. Tenía también una compuerta, y a esa compuerta, fíjense, en el circuito acá tendría el triac, ¿no es cierto? Por ejemplo, una lámpara o lo que yo tenga que controlar. Tengo un diodo acá, y acá tengo un conmutador, una llave conmutadora de 3 posiciones, o sea que este sería el punto común de la llave. Cuando está esta sería la posición 1, 2 y 3, y acá tengo una resistencia conectada al neutro de la corriente alterna, y ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, cuando yo aplico corriente alterna, ¿no es cierto?, si el conmutador está en esta posición, en la posición 1, como no está excitada la compuerta del triac, o sea, no recibe ninguna señal, ningún pulso, directamente esto no va a conducir y la lámpara va a estar apagada. Si yo ahora paso, digamos, a la posición número 2, entonces ahora sí va a haber, digamos, a través de este circuito, va a haber una tensión acá en la compuerta, y va a conducir durante medio ciclo
porque cuando se invierta la alterna, este diodo, digamos, no va a permitir el pasaje de corriente, por lo tanto, el triac se va a apagar, y esto me permite, por ejemplo, hacerla funcionar a media carga, por decir así, o a media, si fuera una lámpara, a media iluminación media. Y en la tercera posición, directamente acá, cuando esté el conmutador en esta posición, va a recibir, digamos, o sea, acá, el impulso en los dos semiciclos, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. Por lo tanto, esto va a funcionar a plena carga. Este es un circuito muy común. Hay otros un poquitito más elaborados, como este, en el cual yo acá controlo también potencia de corriente alterna, pero con un triac, controlo a un triac, pero con un diac. ¿eh? El circuito sería el siguiente. Yo tengo acá el triac en serie con la carga, ¿cierto? Por ejemplo, un horno, en este caso. Este sería el circuito de corriente alterna de potencia, por decir así. Y por otro lado, saco en derivación acá una resistencia que me va a permitir polarizar, o sea, me va a permitir que el capacitor, si no estuviese resistencia y esta tampoco, el capacitor se cargaría casi inmediatamente. Entonces, al tener una resistencia acá, y este rióstato en serie con esta, yo puedo variar la resistencia, por lo tanto puedo variar la constante de carga de este capacitor. Y por otro lado, entre la compuerta acá del triac, ¿no es cierto?, y este punto tengo un diac. ¿Se acuerdan? El diac era un elemento que no tenía compuerta, por lo tanto empezaba a conducir solamente cuando la tensión, digamos, entre la entrada y la salida era superior a la tensión de ruptura del diac. El que vimos en el ejemplo, no sé si se acuerdan, la curva, ese era de 30 volts, o sea que cuando se superaban los 30 volts acá, conducía y por lo tanto le da un pulso al triac. ¿Cómo funciona esto? Entonces, cuando yo conecto la corriente alterna acá, directamente a través, acá no hay conducción porque todavía no tiene señal el triac, pero al circular corriente por acá, se va a ir cargando este capacitor. Al cargarse este capacitor va a aparecer una tensión acá cada vez mayor. Cuando llega esta tensión al valor de la tensión de ruptura del diac, este le emite un pulso y el triac conduce. Después, cuando se invierte, esto sería en el semiciclo positivo. Cuando se invierte el semiciclo negativo, lo mismo, o sea, el capacitor, el capacitor, cuando, digamos, esto conduce, se va a descargar acá rápidamente a través de este circuito, o sea, cuando en el semiciclo negativo, digamos, o sea, va a ocurrir lo mismo, nada más que a la inversa, pero va a haber una conducción de corriente acá por estas dos resistencias. Esto es lo que va a limitar la carga de este capacitor, la velocidad con que se cargue este capacitor. Cuando se carga el capacitor, aparece la tensión nuevamente acá, le da un pulso y conduce el otro semiciclo. O sea que yo lo puedo variar, digamos esto, variando esta resistencia, puedo manejar, digamos, la corriente que va a pasar por acá por el horno. Este es un circuito así básico, muy utilizado para acá yo puedo estar, digamos, o sea, tomando, ¿no es cierto?, cientos de amperes en este circuito y lo manejo con una pequeña, digamos, o sea, con una pequeña corriente acá que va a ser la carga de este capacitor. Y con una resistencia en serie, ¿se acuerdan que el tiempo de carga, el tau que se llamaba, dependía del producto de la resistencia por la capacidad? O sea, a medida que yo aumento la resistencia acá, aumento el tiempo de carga, por lo tanto, va a tardar más esto en llegar a la tensión de ruptura, que la tensión de este punto supere la tensión de ruptura
del TIAC.